Comenzó como tantos otros encuentros, con una suposición. El Imperio Enigma, un poder ancestral que se extendía por las estrellas, había visto y aplastado a innumerables especies. A sus ojos, la humanidad no era diferente, solo otra especie emergente de un remoto planeta azul, demasiado pequeña para representar una amenaza real. Sus mensajeros llegaron rápidamente, portando un mensaje impregnado de superioridad. ¿Abandonen sus colonias cerca de nuestras fronteras o sufran las consecuencias? La respuesta de la humanidad fue medida, concisa y tan directa como lo había sido la de sus contrapartes alienígenas. Actúen bajo su propio riesgo. Los Enigma encontraron la respuesta casi divertida. Habían observado las transmisiones humanas, visto sus disputas políticas y la relativa falta de presencia galáctica. Tal como lo veían, los humanos eran como niños jugando con fragmentos de tecnología que apenas comprendían. Una molestia menor, tal vez, pero difícilmente una amenaza legítima. Sin embargo, los humanos habían osado ignorar su mandato, y tal desafío no podía quedar sin respuesta. Los estrategas del Enigma planearon una demostración de fuerza, una que dejaría una marca clara sin diezmar lo que veían como una potencial fuente de mano de obra futura. Despacharon una flota hacia los confines del espacio controlado por humanos, con el objetivo de ejecutar un asalto rápido y decisivo que serviría como ejemplo. Sus naves se deslizaban a través de la oscuridad, cada una repleta de armamento que había sometido galaxias enteras. Anticipaban una sumisión rápida y sin esfuerzo. El primer encuentro de la flota con los humanos ocurrió cerca de una colonia en una luna estéril que orbitaba un gigante gaseoso. Era un puesto avanzado modesto para los estándares del Enigma, albergando operaciones mineras y un centro de investigación. El general Enigma que lideraba el asalto no tenía intención de negociar, en cambio, ordenó un ataque inmediato, apuntando a las defensas humanas. Rayos cegadores y estallidos de energía inundaron la colonia, atravesando el vacío con precisión mortal. Pero en lugar de colapsar bajo la presión, las defensas humanas resistieron justo el tiempo suficiente. A medida que sus escudos cedían, una segunda línea de refuerzo se materializó, pequeñas y ágiles naves humanas, cada una modificada con una mezcla de tecnología impulsada por plasma que desconcertó a los sensores Enigma. Se movían de un lado a otro, disparando ráfagas que golpearon con más fuerza de lo que los Enigma anticipaban, dañando una de sus naves principales. Fue la primera de muchas sorpresas de ese día. Las comunicaciones chisporroteaban mientras el comandante Enigma sonreía con desdén ante lo que consideraba una resistencia ridícula. Ordenó una ofensiva total, con la intención de destruir por completo el puesto avanzado en un solo golpe. Pero los humanos parecían anticipar cada maniobra, contraatacando con un tiempo casi perfecto. Sus tácticas defensivas eran complejas, adaptándose rápidamente a las estrategias del Enigma. El conocimiento que tenía la humanidad de sus propias vulnerabilidades les permitió explotar la excesiva confianza de sus atacantes. La confianza del Enigma comenzó a tambalearse cuando notaron un patrón escalofriante. Por cada táctica que desplegaban, la humanidad tenía un contraataque, y uno ingenioso. El escudo avanzado de la flota alienígena fue violado de maneras que deberían haber sido imposibles, mientras que las naves humanas mostraban una resistencia que desmentía su construcción aparentemente poco notable. Era más que solo habilidad. Los comandantes del Enigma se dieron cuenta de que la humanidad luchaba con una ferocidad que rara vez veían en otras especies. Sus fuerzas no se retiraban en pánico ni se dispersaban bajo presión, se reagruparon. Se adaptaron y contraatacaron con una fuerza sorprendente. A medida que la escaramuza se prolongaba más de lo esperado, los líderes del Enigma se irritaban. No habían anticipado este nivel de resistencia. Sin embargo, incluso en su creciente frustración, se convencieron de que esta batalla no era más que un accidente. Un revés menor en lo que sería, en última instancia, una conquista rápida. Antes de retirarse, los humanos enviaron una última transmisión a la flota del Enigma, se les advirtió. No buscamos la guerra, pero defenderemos lo que es nuestro. El mando del Enigma se burló. Una amenaza de una potencia tan menor era ridícula. Sin embargo, al retirarse, no podían sacudirse el malestar que se extendía entre sus filas. Era como si hubieran encontrado algo más profundo, algo que, aunque parecía insignificante, llevaba un peso invisible.
De vuelta en sus mundos natales, el alto mando del Enigma revisó los informes con creciente interés. Los datos eran indiscutibles, la humanidad había resistido una fuerza que fácilmente habría sometido a otros. Esa resiliencia e ingenio los inquietaba, incluso si nadie se atrevía a decirlo en voz alta. El imperio no estaba acostumbrado a tal resistencia. Por primera vez en siglos, sintieron algo inesperado y desconcertante, una sensación para la cual su antiguo orgullo no tenía nombre. La humanidad había trazado una línea, y lo había dejado claro. Cualquier intento de cruzarla no quedaría sin respuesta. El orgullo del imperio Enigma había sido herido. No podían permitir que la desobediencia de la humanidad quedara impune, especialmente después de esa retirada inicial. Impulsados por la indignación, el imperio regresó, decidido a demostrar su superioridad de una vez por todas. Esta vez, desplegaron una flota mucho más grande, una diseñada no solo para someter, sino para aniquilar. Querían enseñar a la humanidad una lección que resonara en las estrellas por generaciones. Mientras la flota se acercaba al espacio controlado por humanos, el mando del Enigma esperaba una confrontación relativamente sencilla. Pero la humanidad no había estado inactiva desde el último encuentro. Habían analizado cada detalle, estudiado las maniobras del Enigma y ajustado sus defensas en consecuencia. Sabían que el imperio volvería con mayor fuerza y se habían preparado para enfrentarlos de frente. La primera oleada de naves Enigma llegó, desatando una andanada de fuego que iluminó la oscuridad, con ondas de choque que se extendieron por las colonias humanas. Los comandantes del Enigma esperaban caos, miedo, incluso desesperación de parte de los humanos. En su lugar, fueron recibidos con silencio y luego un contraataque sincronizado. Las fuerzas humanas parecían materializarse de la nada, con naves más pequeñas que se movían entre las imponentes naves del Enigma con una precisión letal. Estas naves humanas, equipadas con un arsenal mejorado de armas de plasma y reforzadas con sistemas de escudos de energía, golpeaban con una fuerza superior a su tamaño. Maniobraban ágilmente, atacando desde ángulos impredecibles, obligando a los Enigma a reaccionar apresuradamente. La oleada inicial de naves alienígenas se encontró incapacitada, con sistemas cruciales fallando mientras los ataques humanos golpeaban sus objetivos con una precisión calculada. Los comandantes del Enigma se enfurecían cada vez más con cada momento que pasaba. Esta resistencia, esta persistencia, era impensable. Siguieron adelante, lanzando más recursos al asalto, solo para descubrir que la humanidad había dispuesto sus defensas mucho más profundamente de lo que habían anticipado. Los puestos avanzados humanos aguantaban, y donde uno caía, otros rápidamente se fortificaban, listos para contraatacar. Entonces, llegó una nueva y sorprendente táctica por parte de los humanos. En lugar de enfrentarse al Enigma de frente, comenzaron a emplear ataques de guerrilla, utilizando una red de puestos avanzados ocultos y distracciones bien sincronizadas. Este estilo de guerra de guerrillas mantuvo a los Enigma fuera de equilibrio, atrayendo a sus naves más grandes a sectores estrechos donde las naves humanas tenían ventaja. Atacaban con una precisión implacable, causando el máximo daño antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad. A pesar de su abrumadora superioridad numérica, los Enigma estaban luchando. No estaban acostumbrados a luchar contra un enemigo que se adaptaba tan rápidamente, y la estructura de mando de la humanidad les permitía una fluidez que la rígida jerarquía Enigma no podía igualar. Cada contramedida que intentaban los Enigma era respondida con una nueva táctica humana, cada una más creativa que la anterior. Los humanos parecían anticipar cada movimiento de los Enigma, una realización desesperante que tocó un nervio entre sus comandantes. El orgullo se convirtió en ira, y la ira rápidamente se transformó en frustración. Para desconcierto de los Enigma, las defensas de la humanidad estaban lejos de ser uniformes. Cada sector presentaba una nueva combinación de armas, escudos y estrategias, como si cada batalla fuera un campo de pruebas para el próximo movimiento innovador de la humanidad. Los Enigmas se encontraban luchando por mantenerse al día, sorprendidos por la adaptabilidad de sus oponentes. Pero la ventaja de la humanidad no era solo táctica. Los Enigma descubrieron con creciente alarma que las naves humanas estaban equipadas con sistemas impulsados por inteligencia artificial ya que analizaban y reaccionaban a los datos de combate en tiempo real. Los pilotos y los centros de mando humanos trabajaban en perfecta armonía con estos sistemas,
adaptándose y ajustando sus enfoques con una velocidad que los Enigma no podían igualar. A medida que las pérdidas aumentaban, los comandantes del Enigma comenzaron a pedir retiradas, intentando reagruparse y formular una nueva estrategia. Sin embargo, incluso en la retirada, los humanos no ofrecían descanso. Sus fuerzas perseguían a los Enigma en fuga, hostigando sus flancos, eliminando a los rezagados con una eficiencia implacable. Cada retirada se convertía en una desbandada. Y cada desbandada esparcía el pánico entre las fuerzas del Enigma. Por primera vez en la larga historia del Imperio, el miedo se infiltró en sus filas. Siempre habían sido los cazadores, los conquistadores, la fuerza dominante que aplastaba a otros en la sumisión. Pero ahora, eran ellos quienes huían, acosados por una especie que habían desestimado como inferior. Fue entonces, en medio del caos creciente, cuando llegó el mensaje final de la humanidad al Enigma, transmitido por todos los canales, alcanzando a cada comandante y soldado dentro de las filas alienígenas. Se les advirtió que no nos cruzaran. Esta es su última oportunidad. Retírense o enfrenten la extinción. Los Enigma, orgullosos como eran, se encontraron vacilando. Esto no era un farol. Las fuerzas humanas habían demostrado ser mucho más formidables de lo que habían anticipado. Los comandantes se dieron cuenta, con un escalofriante reconocimiento, de que la fuerza de la humanidad no residía solo en su tecnología o tácticas, sino en su espíritu indomable. Una voluntad de adaptarse y luchar contra probabilidades imposibles, sin vacilar ni temer. Con esto en mente, el alto mando del Enigma enfrentó una elección que nunca habían anticipado. El orgullo dictaba que continuaran adelante. Pero las pérdidas y la pura resistencia de la humanidad eran innegables. Los humanos habían trazado una línea, y esa línea parecía inamovible. Reforzada por un poder mucho más allá de cualquier cosa que los Enigma hubieran encontrado antes. Quedaba claro ahora que los humanos no estaban simplemente defendiendo territorio. Estaban haciendo una declaración. Cruzar sus fronteras traería sufrimiento. El Imperio Enigma se reagrupó, aún tambaleándose por el impacto de la resistencia humana. El comando del Imperio no estaba listo para abandonar su objetivo, no todavía. Esta vez, reunieron su flota más grande hasta la fecha, trayendo consigo sus naves de guerra más avanzadas y a los comandantes más experimentados, endurecidos por siglos de conquistas. Terminarían esto rápidamente, aplastando la resistencia de la humanidad con un poder abrumador. Cuando la invasión comenzó, fue nada menos que catastrófica. La flota llegó en oleadas, invadiendo los territorios humanos, bombardeando cada puesto avanzado y capturando cada posición con una brutal eficiencia. Al principio, parecía que las defensas humanas colapsarían bajo tal fuerza masiva. Los Enigma esperaban que ese impulso aplastante infundiera miedo en los corazones humanos, obligándolos a rendirse. Pero a medida que la batalla se desarrollaba, la humanidad mostró un nivel de astucia para el cual los Enigma no estaban preparados. En lugar de luchar por mantener cada ubicación, las fuerzas humanas se retiraban tácticamente, abandonando posiciones menores para centrarse en las estratégicas. Los Enigma avanzaban solo para descubrir que estaban siendo dirigidos hacia zonas específicas, forzados a entrar en sectores reducidos del espacio donde su superioridad numérica ofrecía menos ventaja. Una vez en estos sectores, las flotas humanas cerraban el cerco con ataques de precisión, aislando y atacando las naves del Enigma una por una. Además de sus naves más pequeñas, la humanidad reveló una nueva generación de acorazados que no se habían visto en escaramuzas anteriores. Estos no eran los viejos relictos que los Enigma esperaban. Equipados con cañones impulsados por energía cuántica y sofisticada tecnología de sigilo, estas naves golpeaban con fuerza y luego desaparecían, dejando a los Enigma luchando por responder a un enemigo que estaba en todas partes y en ninguna parte. A pesar de su tamaño, las naves humanas se movían con una gracia desconcertante, atacando en rápida sucesión y luego desapareciendo en la inmensidad, evadiendo el fuego de contraataque del Enigma con facilidad. Cada nueva táctica y contramedida que los Enigma intentaban era respondida por la ingeniosidad humana. La capacidad de la humanidad para analizar y anticipar el enfoque del Enigma era implacable. Habían estudiado cada formación, diseccionado cada patrón de ataque y se habían preparado para cada movimiento, comandados por IA que se adaptaban con cada batalla.
Las naves humanas operaban con un nivel de precisión y eficiencia que hacía sentir a los Enigma como si estuvieran luchando contra un enemigo que conocía cada uno de sus pensamientos. Los comandantes del Enigma, que siempre habían prosperado en el orden y la disciplina, rápidamente comenzaron a perder el control de sus fuerzas. El pánico comenzó a extenderse por sus filas mientras veían caer nave tras nave en trampas y emboscadas humanas. Sus líneas de comunicación fueron hackeadas, dejando a las fuerzas del Enigma desorientadas mientras la humanidad transmitía órdenes falsas que llevaban a grupos a posiciones aún más vulnerables. El Imperio estaba atrapado en un torbellino de caos humano, desorientado y fragmentado. La frustración creció hasta convertirse en miedo cuando los Enigmas se dieron cuenta de que esto no se trataba simplemente de la tecnología o la estrategia humana, era su determinación. Los soldados y comandantes humanos luchaban como si su propia existencia dependiera de ello, sin rendirse, sin vacilar. Incluso cuando las fuerzas del Enigma destruían regiones civiles, la humanidad respondía con el doble de intensidad, implacable en la defensa de su gente y su hogar. Los Enigma habían encontrado adversarios poderosos antes, pero nada como esto. Nada con este puro e indomable espíritu. En medio del caos, las tácticas de la humanidad escalaron aún más. Las tácticas de guerrilla mantenían a las grandes y lentas naves del Enigma persiguiendo sombras, mientras que flotas de señuelos los desviaban, desperdiciando su energía y recursos, mientras flotillas ocultas emergían de la oscuridad para desatar devastación en sectores vulnerables. Por cada centímetro que los Enigma ganaban, la humanidad recuperaba el doble. Cada vez que el Enigma se reagrupaba, las flotas humanas atacaban sus puntos ciegos. Oleadas de cazas, diseñados para evadir los escáneres tradicionales, se deslizaban entre las formaciones del Enigma, causando daños críticos antes de desaparecer nuevamente en la oscuridad. Era como si los humanos estuvieran en todas partes, usando la vastedad del espacio como su campo de batalla, empujando al Enigma a un estado constante de retirada y reevaluación. Los comandantes del Enigma finalmente enfrentaron una verdad que ninguno se atrevía a expresar. Estaban perdiendo el control. Sus números abrumadores, su tecnología avanzada. Nada de eso importaba contra un enemigo que desafiaba cada convención. Las fuerzas humanas demostraron una inquietante disposición a sacrificarlo todo para proteger a su gente y repeler a los invasores, una determinación que, a los ojos del Enigma, rozaba la locura. Los informes de las batallas fueron enviados de regreso al alto mando del Enigma, llenos de escenas de devastación, derrotas humillantes y confusión. Los líderes del Imperio empezaron a inquietarse, dándose cuenta de que este no era un conflicto ordinario. Habían asumido que la humanidad se rompería bajo la presión, que se sometería a su dominio. Pero la humanidad no solo se defendió. Contraatacó con una intensidad y unidad que ninguna cantidad de entrenamiento podría replicar. Esto no era simplemente una lucha por territorio. Era una guerra para garantizar que el Enigma nunca volviera a cruzar las fronteras humanas. A medida que la guerra se prolongaba, las otrora confiadas fuerzas del Enigma comenzaron a flaquear. Su moral se desplomaba ante este enemigo implacable. Las tácticas adaptativas y sin descanso de la humanidad los dejaban destrozados y desilusionados. Comenzaron a circular susurros entre los comandantes del Enigma. Tal vez esta guerra era imposible de ganar. Los Enigmas se dieron cuenta de que los humanos no luchaban como simples soldados. Luchaban como si estuvieran defendiendo la misma esencia de su existencia. Como si la supervivencia de su especie dependiera de la derrota total del Enigma. Cada centímetro de terreno perdido era recuperado con una ferocidad asombrosa. Cada retirada era enfrentada con un contraataque tan decisivo que los Enigmas no tenían tiempo para reagruparse. La determinación de la humanidad era como una fuerza de la naturaleza. Un objeto inamovible que detuvo la formidable maquinaria del Imperio. El Imperio Enigma, con todo su poder y su historia, se encontró superado. Atrapado en una pesadilla de la cual no podían escapar. La confianza inicial se desvaneció, reemplazada por un horror creciente. Esta no era una batalla que pudieran ganar simplemente con números superiores o tecnología avanzada. El Imperio Enigma, ensangrentado y desmoralizado, enfrentaba una decisión que nunca había contemplado. Durante milenios, habían sido el poder indiscutido de la galaxia. Sus flotas esparciendo dominio y miedo por donde quiera que fueran.
Pero ahora, esa aura de invencibilidad estaba destruida. Hecha añicos por una especie que una vez habían considerado inferior. La humanidad no solo había resistido, sino que había llevado al imperio al borde de la derrota. El alto mando del Enigma se reunió en un consejo desesperado. Su otrora orgullosa confianza reducida a murmullos ansiosos mientras sopesaban sus opciones finales. A pesar de las crecientes pérdidas, el imperio estaba decidido a tener una última batalla. Reunieron lo que quedaba de sus fuerzas, convocando cada nave, cada soldado y cada pieza de tecnología a su mundo natal. Fortificaron sus defensas, montando un bloqueo con tal potencia de fuego abrumadora que incluso los más optimistas entre ellos se atrevían a esperar que sería suficiente para detener el avance de la humanidad. Pero la humanidad, implacable e inquebrantable, lanzó su asalto sin dudarlo. A diferencia de los ataques anteriores, este fue un ataque organizado y decisivo, con flotas formadas en oleadas incesantes, coordinadas por un mando unificado que golpeaba con precisión quirúrgica. Las fuerzas de la humanidad ya no eran una colección de escaramuzas independientes, eran una armada unida. Una alianza sin fisuras de naves, tecnología y propósito que no dejaba margen para el error. Mientras rompían las defensas finales del imperio, los comandantes del Enigma se encontraron presenciando una pesadilla en desarrollo. Las naves humanas, equipadas con una devastadora nueva tecnología, atravesaban los escudos que alguna vez habían sido impenetrables. La última línea de defensa del imperio se desmoronaba mientras los humanos desataban un armamento tan avanzado y destructivo que dejaba a las fuerzas del Enigma aturdidas por la magnitud del asalto. El imperio siempre había confiado en su temible reputación, pero la humanidad estaba más allá de la intimidación. Habían visto la destrucción, la arrogancia implacable del Enigma, y habían decidido ponerle fin. Por cada nave del Enigma que intentaba huir, había una nave humana para interceptarla. Por cada medida defensiva que los Enigma empleaban, la humanidad respondía con un poder de fuego brutal e implacable. No habría escapatoria ni misericordia. A medida que la batalla avanzaba, la humanidad dejó en claro sus intenciones. Esto no era una negociación ni una súplica por la paz, era la ejecución de un juicio final. Los Enigma, que alguna vez fueron tan poderosos, ahora eran presas, cazadas y acorraladas. Sus gritos de misericordia quedaron sin respuesta, cada señal desesperada interceptada y bloqueada por el mando humano. El orgullo del imperio los había llevado a creer que eran intocables, pero frente a la resolución inquebrantable de la humanidad, vieron las verdaderas consecuencias de subestimar a su enemigo. En sus momentos finales, los comandantes Enigma enviaron súplicas a la galaxia. Advirtiendo a los demás de la fuerza de la humanidad, no los desafíen, rogaban. Son implacables, despiadados, inquebrantables. Sus mensajes eran un marcado contraste con la arrogancia que el Enigma había mostrado antes. Un último intento desesperado por preservar su legado, si no sus vidas. Pero la humanidad no tenía intención de permitir siquiera eso. Silenciaron las transmisiones, asegurándose de que los últimos recuerdos del Imperio Enigma fueran tal como ellos querían. Un final silencioso y sin ceremonias. El vasto imperio, los conquistadores de galaxias, la fuerza que una vez pensó ser eterna, fue borrada de la existencia. La galaxia observó en un silencio atónito mientras el Imperio Enigma era eliminado de las estrellas, dejando un vacío de poder donde antes había estado una fuerza imparable. El mensaje de la humanidad había sido entregado, no con palabras, sino a través de la completa e inquebrantable destrucción de su enemigo. Era un mensaje que resonaría en las mentes de todas las civilizaciones. La humanidad no era una especie a desafiar. Cuando el polvo se asentó, la humanidad retiró sus flotas, dejando solo silencio donde una vez estuvo el poderoso imperio. No hubo celebraciones ni una gran proclamación de victoria, solo el entendimiento silencioso de que se había enseñado una lección. La galaxia comprendió que la humanidad se defendería de cualquier amenaza, sin importar el costo, con una resolución que trascendía el miedo y una unidad imposible de fracturar. En la estela de los eventos, otras civilizaciones se apresuraron a recalibrar sus alianzas y a evaluar su postura hacia este nuevo poder emergente. Los rumores se extendieron rápidamente. Relatos de una especie que había enfrentado al Imperio Enigma y no había dejado más que cenizas a su paso. Para aquellos que dudaban,
las ruinas del mundo natal del Enigma eran un recordatorio contundente. El respeto hacia la humanidad había sido ganado, pero surgía de una profunda y constante cautela. Un acuerdo silencioso de que la humanidad no debía ser provocada. Con su trabajo hecho, la humanidad volvió a sus fronteras, dejando atrás un último mensaje. Transmitido en voz baja pero claramente para todos los que pudieran escuchar, se les advirtió. No era una amenaza, sino un recordatorio, una línea fronteriza. Un escudo silencioso pero irrompible contra cualquier que pudiera llegar con intenciones hostiles. El mensaje quedó flotando entre las estrellas mucho después de que las naves humanas desaparecieron. Un eco persistente en la galaxia. Y por primera vez en la memoria, los imperios de la galaxia se encontraron no solo cautelosos, sino verdaderamente y profundamente asustados.